A grabar. Hola, muy bienvenidos todos. Este es nuestro tercer episodio del podcast Con Peras y Manzanas. Hoy tengo el placer de invitar a un gran amigo argentino, Jorge Dotto. Es médico genetista, fundador del Centro de Genética Jorge Dotto, empresario y pionero en el tema en Argentina de la medicina de precisión. Y hoy lo hemos traído justamente para hablar de este tema. Te quiero contar otra cosa que también él hace, cuáles son sus estudios. Por ejemplo, estudió en la Universidad de Harvard, en la Mayo Clinic de Rochester también en Estados Unidos y hasta en Florencia, Italia, estudió. Es importante saber que fue jefe de residentes en Yale University School of Medicine, donde realizó su especialización en anatomía patológica y patología ginecológica y mamaria. Además, es especialista en patología molecular y genética por la Harvard Medical School. Y bueno, dentro de sus 3 libros, que hoy vamos a platicar también del último, encontramos El ADN del placer, la genética, cómo puedo cambiar nuestra vida, y el último libro hermoso que tenemos de nutrigenética y de recetas y de cosas muy prácticas que podemos hablar con él. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Maribel? Un placer, gracias por la invitación. No, gracias a ti, un placer tenerte. Y pues vamos de lleno, ya con todo este currículum, que a veces nuestros currículums se quedan cortos, porque si nosotros dijéramos todo lo que hemos vivido en relación a lo que nada más se plasma en un papel, bueno, pues contaríamos más que un libro, ¿no? Y vamos a empezar platicando sobre la genética y lo que hoy podemos saber con ella, hasta dónde alcanzamos a obtener de información. Sabemos que 99.9% somos iguales y que ese 1% o 0.1 nos hace diferentes. ¿Hasta dónde podemos saber sobre nuestros genes? Cuéntanos un poquitito más. Para mí es sorprendente porque cada vez que me encuentro con este tipo de porcentajes, la realidad es que somos tan iguales y tan diferentes a la vez. Sí. Hay 7 billones de personas en el mundo. La raza humana, y cuando vos hablabas de los lugares donde yo estuve y todo, y conozco y tengo amigos en todo el mundo, es muy interesante porque a mí me apasiona el comportamiento humano, y los genes claramente tienen la información de todo lo que nosotros hacemos, pero solamente no la información nuestra, sino la información de nuestros antepasados, de nuestras familias. O sea, cada uno de nosotros somos el resultado del óvulo de nuestra mamá y el espermatozoide de nuestro papá, pero eso tiene la carga genética y vivencias de cientos de años atrás. Entonces, lo interesante es que hoy, con una simple muestra de saliva, podemos tener la información de cada uno de nosotros para después tomar decisiones, como le decimos, más precisas. ¿Qué significa eso? Es que si nosotros tenemos una información que una persona tiene un mayor riesgo de desarrollar diabetes o presión arterial alta, bueno, con esa información uno puede modificar conductas alimentarias, modificar hábitos para disminuir el riesgo. Entonces, me parece que estamos en un momento apasionante e interesante en el cual no es solamente que podemos cambiar conductas, sino que nos conocemos mucho más como esta especie que somos como Homo sapiens. Claro. Oye, ¿qué opinas de muchas personas? Todavía hay mucha incredulidad es que estamos del lado, hay un grupo diciendo, es que si sé demasiado me voy a espantar. Y hay un grupo diciendo, es que entre más me conozco, más me apasiona saber de mí. O sea, ¿cómo, o sea, qué ventajas tiene el conocernos más? ¿En qué áreas podemos saber y estudiar nuestra genética? O sea, enfermedades, hábitos, estos mitos que son muy conocidos, que si el café sí, que el no. Danos una idea de hasta qué profundidad podemos saber de nosotros. Bueno, nosotros lo hemos charlado también a nivel personal, digamos, creo que también lo planteo en el último libro, pero es un tema conceptual, digamos, independientemente de las cuestiones que cada uno pueda tener en creencias o no, la información no es un eslogan, que es poder, porque hoy en el mundo más tecnológico que estamos viviendo en esta modernidad, en el acceso a información, si vos le preguntás a cualquier persona si quiere tener información sobre algo, claro, es raro que alguien te diga no quiero saber algo, ¿no? Después hay un tema que las recetas universales o las recomendaciones universales están perdiendo desuso. Y la característica de eso lo llevo a la ropa.
no todos tenemos un talle de zapatilla o de zapato norteamericano 10 o 42 en talla, no sé, argentina o europea. O no todos usamos el mismo tipo de saco o de vestido o de camisa como tenés vos. Y me parece que ese es el concepto, que cada uno de nosotros tenemos un talle diferente y que decirle a todo el mundo que una recomendación, por ejemplo, de comer bajo en hidrato de carbono es extraordinario para todo el mundo, claramente la ciencia está demostrando que las recetas universales están perdiendo efectividad y esta posibilidad de lo que se llama la medicina de precisión o la nutrición de precisión nos brinda un espacio tan amplio en el cual estamos en un momento transicional de la medicina del pasado con la medicina del futuro. Oye, entonces me viene algo a la mente. Si, a ver, la gente dirá, ¿me puedo hacer el estudio varias veces durante mi vida? ¿Mis genes cambian? ¿Cuál es el momento idóneo? Desde que nace ya quiero tener al genetista al lado, en la prueba de saliva. ¿Cuándo es el momento ideal? Y si me lo puedo hacer varias veces. Está buenísima la pregunta. Primero, el momento ideal creo que es cuando un chico pueda darnos una muestra en el tubito, que es muy fácil. Cuando un chico tenga la capacidad de darnos esa cantidad tan minúscula que sabes en la saliva. ¿Por qué digo en ese momento? Porque en ese momento es como que uno a su hijo o a su hija o a su sobrino o a alguien que tenga cercano, le puede ayudar a construir un hábito alimentario que es totalmente natural. Si vos a tu hijo, por ejemplo, nosotros tenemos un hijo de 2 años, le empezamos a dar fruta, verdura, nueces, a una edad que empezaba con los sólidos después de los 6 meses, como es la parte tradicional en temas de medicina y de nutrición, él hoy tiene totalmente incorporado comerse una banana, comerse una mandarina, un puñado de nueces. Ahora, cuando vos vas a personas que están más cercanas a la edad mía, 43 que tengo yo, pero 50, nunca es tarde para empezar a cambiar los hábitos, pero me parece que a veces es más complicado porque uno tiene ciertos vicios. Entonces, me parece que la genética, uno lo playás muy bien vos, es el ADN nutricional, por ejemplo, el ADN que uno se haga para tener información de algo, se lo va a hacer una vez y después nosotros con el código genético también podemos seguir explorando y tratando de tener información. Ese es el ADN, digamos, nuestro, que la verdad que lo que uno trata de trabajar es emprender y apagar estas luces del genoma, que es lo que llamamos epigenética, que no es que cambie la secuencia o el código genético, sino que cambia la expresión. Y con la alimentación hoy está demostrado que se generan esos cambios positivos. Entonces, primero hay una cosa que es conceptual que me parece que está bueno. No estamos determinados como el destino, como si fuera el software de una computadora en nuestro ADN a ejecutar bien o mal, sino que podemos generar impacto nosotros mismos a través de nuestra voluntad, de nuestras conductas y nuestras elecciones, a mejorar esa expresión de los genes para, por ejemplo, tener una mayor calidad de vida. Y la realidad es que hoy el ser humano va a vivir muchísimo más años, entonces cuando uno empiece más temprano, tiene la posibilidad de construir ese tipo de alimentación de edad biológica versus edad cronológica para poder tener un envejecimiento mucho más óptimo, ¿no? Totalmente, totalmente. Oye, ¿y tú a qué edad se lo vas a hacer a tu hijo? Y nosotros estamos viendo que ahora tiene 2 años el domingo, que va a cumplir. Y Ajá. bueno, si en breve él puede darnos una muestra de saliva, que creo que va a ser medio difícil a los 2 años, pero ni bien pueda él darnos una muestra de saliva en cantidad igualmente un adulto, por ahí será en 2 meses y medio o 3, se lo vamos a hacer, independientemente que nosotros le generamos muy buenos hábitos, está bueno tener esa información para él. Y sabes que yo diría que estamos heredando en vida lo mejor que puede ser, que es los hábitos saludables, pero además el mapa o el manual que ya traemos integrado, y más si somos especialistas en esta área. También, fíjate que me pone a pensar algo que tú dices. Tú te haces el estudio de genes y lo puedes utilizar en 1000 veces durante tu vida. Pero hay algo muy importante que yo observo. Ahora hay tantos estudios genéticos y Sí, quiero que expliquemos bien a detalle, porque sí.
estamos usando este término incorrectamente. Hay Sí. negocios que están ya lucrando con esto, diciendo te certifico. Y si tú no eres un genetista, si tú no eres un nutriólogo especializado en genética, un médico, hacer un estudio de genes donde ni siquiera la persona que te lo está haciendo lo sabe interpretar, le va a dar Sí, mal uso. ¿Qué opinas de sí. esto? ¿Qué tenemos que cuidar cuando vamos a hacernos un estudio genético? ¿Qué tenemos que revisar? ¿Cómo saber que sí o que no? Entre más secuenciaciones revisamos, porque te prometen muchas cosas, es mejor. Danos una idea para los que no saben de este tema. Este es un tema trascendental, porque tanto una nutricionista o un médico tienen una formación que les permite tomar decisiones de acuerdo a la información que uno toma. Digamos, yo no estoy para nada de acuerdo en enviarle un informe a alguien como un servicio y después decirle, bueno, si querés la devolución, viene alguien y te hace la devolución. Me parece que eso no tengo como un parámetro, diríamos, de crítica, digamos, a ver, lo voy a parafrasear diferente. Para mí es una crítica que hago a este tipo de manejos porque no debería ser así. Digamos, entiendo como vos decís que hay gente que lo hace y en realidad lo que está haciendo es por un tema de costo. Dice, bueno, yo sabes qué, te hago este informe con estos marcadores y por ahí te manda 25 hojas que vos no entendés nada. Y me parece que es como si te dijeran, tomá, te saco sangre, te saco saliva o te tomo una muestra de materia fecal y te mando el informe a tu casa o te hago una resonancia magnética y te mando el informe a tu casa. Claro. No, los informes, eso yo lo aprendí mucho cuando me formé en los Estados Unidos. Los informes lo debe entregar el profesional de la salud porque hay una interpretación y eventualmente el que pide ese informe, sea una nutricionista que esté formada como en el caso tuyo, sea un médico que está formado como en el caso mío o un montón de otras personas, es porque están pidiendo algo que le van a poder dar un valor a esa persona. Mientras vos no tengas esa posibilidad, digamos, uno tiene que ser muy respetuoso y muy responsable, porque a veces menos es más. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos en una evolución constante del diseño de los marcadores genéticos que utilizamos, de ver la literatura para ver qué tipo de marcadores usamos. Seguramente esto es algo que no es una crítica o autocrítica, pero algunos marcadores que estemos usando hoy, en un año, 2 años o en 10 años no lo vamos a estar usando y vamos a incorporar nuevos. Y me parece que esa es la dinámica que uno tiene que tener porque forma parte de un espacio de la salud en cuanto a la nutrición o de la medicina, como cualquier otro ámbito. Yo creo que lo que tenemos que tener bien en claro para que la gente lo sepa es que hoy hay un menú casi inagotable de lugares donde uno puede ir a hacer esto, y yo, te lo he contado, he recibido informes y consultas de Estados Unidos o de Europa, de algunos informes que la verdad que no están en un estándar que uno está habituado, y la verdad que no se siente cómodo en ese tipo de interpretaciones, y he tenido más de una consulta que me lo han dado el informe y le he dicho, mira, no estoy de acuerdo con este tipo de información y no estoy de acuerdo mucho con este tipo de estudio que se ha hecho, y eventualmente a veces la gente se sorprende. Entonces, creo que cada uno de nosotros que estamos en el ámbito de la salud sabemos cuando hay algo que está bien o está mal o se está cruzando la línea, y independientemente que uno tenga un enfoque, digamos, en algunas cuestiones que son comerciales, porque forman parte del manejo, tiene que haber un background importante de lo que es lo científico, tiene que haber una responsabilidad académica, y eso es algo que para mí es tan importante hablar con una persona como los datos que recibimos en un informe de su ADN. Totalmente. Así que en esta primera parte de nuestro podcast, quédate pensando si has tenido contacto con alguien, qué estudios te están ofreciendo, a qué profundidad, quién es el especialista que lo va a interpretar. Siempre debe de llevar una firma, tanto del genetista o biólogo, de la parte genética. Y, por ejemplo, si alguien te lo va a interpretar, pregúntale qué estudió. Y bueno, después de ver todo este primer apartado de con peras y manzanas, de lo más básico, a mí me gustaría ir en esta segunda parte y preguntarte sobre un tema en el que está siendo trending topic tú en Argentina y en todo el mundo, sobre el COVID.
y cómo que te andas haciendo un estudio para saber sobre si te da a ti, qué efectos secundarios puedes tener. A ver, cuéntanos un poquitito más Sí. de cómo tú lo aplicaste, estas pruebas genéticas, a saber qué tipo de síntomas, si te daría duro, si te daría de forma leve, vamos a llamarle así. Cuéntanos un poco más. Sí, la verdad, Maribel, que ha tenido un impacto impresionante. Digamos, la noticia se ha replicado en muchos lugares del mundo, e inclusive hice notas en Estados Unidos. Es interesante esto, a ver, me parece que fue parte también un poco de tratar de explicarle a la gente, porque yo siempre le hablo a la gente, no le hablo a los colegas, o sea, yo le hablo a la gente, porque la gente tiene que entender que detrás de un trabajo científico el rol nuestro, tuyo, mío, es ser comunicadores y pasarle de algo muy duro en su información a algo cotidiano de todos los días. Entonces, ya en abril empecé a hacer unas notas en el portal Infobae, porque antes de abril me empezaban a preguntar sobre el tema del COVID y yo no tenía información, entonces soy muy responsable en eso y no me parece que uno puede hablar y decir si uno no tiene los datos. Entonces fue como una evolución de abril a ahora. Y hace unas semanas atrás lo que hice fue en mi propio código genético, que yo lo tengo ya bajado en una computadora, pero lo que hice es lo mismo que hacemos siempre, tomar una muestra de saliva de una persona, a analizar su código genético e ir a buscar marcadores para tener información. Lo que hice fue buscar trabajos científicos de la Cleveland Clinic en los Estados Unidos, del Biobanco del Reino Unido y de un trabajo que salió en el New England Journal of Medicine sobre 7 centros europeos y los grupos sanguíneos y los factores de riesgo de enfermedad. Y lo que hice fue buscar todos esos marcadores genéticos, ir a buscarlo en mi secuencia de genoma y ver 3 categorías, ¿no? Una, qué riesgo tenía de infectarme, digo, alto o bajo o promedio. Luego, si esa enfermedad complicaría en una de las complicaciones más severas y más graves que tiene, que es esta afección pulmonar grave. Y después, si tenía riesgo de vida, ¿no? Por supuesto que el factor genético no es el único factor en el cual uno le pone la totalidad del valor, pero ya empieza a generar un debate nuevo, que es algo interesante, que hay personas que por la genética, por su genoma, este planteo que vos me estás haciendo, fue algo categórico de decir, porque algunos son asintomáticos, otros andan mejor en su clínica, otros andan peor, otros lamentablemente han perdido la vida. Y bueno, lo que hice fue eso, y los resultados que me dieron era que tendría un menor riesgo de infección, que eventualmente no tendría una clínica severa y complicada y que no tendría eventualmente riesgo de vida. Ahora, el mensaje más importante de esto también, y por eso lo aproveché para hablar a la gente, es que independientemente de mis resultados, yo no tengo hoy una falsa confianza. ¿Qué significa eso? Es que yo no estoy ahora haciéndome el Superman, no, tengo el mismo resguardo de distanciamiento social. Fuimos uno de los primeros en mi familia en la Argentina a empezar a usar barbijo y lo sigo haciendo y trato de estar en la menor cantidad de lugares posibles. Entonces, tenía un montón de mensajes esta experiencia que hice y bueno, muchísima gente también estuvo y sigue estando muy, muy intrigada con todo esto, pero también es el poder de la genética que también hoy juega un rol trascendental en esta pandemia que estamos viviendo. O sea que, a ver, me surge una duda. Si mis hábitos son sanos, ¿mi probabilidad es menor? No necesariamente, o sí. A ver, o depende de mi genética. ¿Qué sería ahí? Maribel, es un poco de todo. Mirá, por supuesto que la genética tuvo un rol en el cual está predisponiendo a una persona al tener mayor o menor riesgo, pero si una persona después se alimenta bien, está comiendo bien, su intestino, un tema que lo charlamos y me parece también sumamente apasionante, ¿no? El microbioma, la microbiota, la flora intestinal, que nosotros también analizamos los genes de las bacterias, que está el 80% del sistema inmune. Por lo tanto, la alimentación, los hábitos saludables, el hacer ejercicio, el dormir bien, el tratar de disminuir los factores de estrés, son todos factores que influyen, que están también hoy jerarquizados por diferentes tipos de demostraciones en lo cotidiano estadístico. Por ejemplo, una persona que tiene obesidad o sobrepeso está demostrado que tiene mayor riesgo de infección. Una persona que tiene diabetes tiene un mayor riesgo de infección y tiene mayor riesgo de internación y tiene un mayor riesgo de complicación.
una persona que tiene hipertensión arterial tiene mayor riesgo de infección y de complicaciones. Una persona de más de 75 años, que es el 80% de los casos en general que andan más complicados, también tienen, y eso tiene que ver también con el sistema inmunológico y con la disminución de la funcionalidad. Entonces me parece que es una cuestión que está totalmente hoy poniendo en valor la nutrición, poniendo en valor el tipo de hábitos saludables y jerarquiza algo que nosotros en general a veces no le ponemos valor propio a cuidarnos como seres humanos y cuidarnos a nivel de la salud, porque generalmente le damos a nuestro cuerpo la obligación de cuidarnos a nosotros. Wow. Y no le ponemos el mismo esfuerzo, la misma energía que al ámbito personal, por ejemplo, para tener una pareja, para formar una familia, o en el ámbito profesional para formarnos a nivel académico, profesional, aumentar nuestro poder económico. Y en esos dos campos la gente le pone mucho foco, pero no le pone tanto foco en lo personal en uno. Y creo que la pandemia en algunas personas le ha hecho este clic que llamamos para empezar a cuidarse y empezar a potenciar este tipo de conductas que lo ve como un valor no para el hoy, sino también una construcción al futuro. Totalmente. Y volvemos a lo mismo. No soy mis genes, soy mis hábitos. Y eso determina el rumbo y el camino y la dirección que quiero para mi vida. A los que nos están escuchando, tuvimos como primer podcast justo a una psicoinmunonutrióloga, ¿no? Psicoinmunonutrición. Y en nuestro segundo podcast tuvimos la parte justamente de la microbiota. Y por eso hoy justamente lo queremos enfocar a genética, porque creo que esos tres pilares para mí, Jorge, son fundamentales. Nuestras emociones, nuestra microbiota y nuestra genética. Si esas tres, yo creo que ese va a ser después la triada de la salud, te lo juro. Yo creo que sí, yo estoy convencido que comparto con vos totalmente, sí. Totalmente, ¿no? Vamos para allá. Muy bien, bueno, pues a mí me gustaría que nos contaras sobre la parte de los nutrientes muy específicos o nutrimentos. Nosotros en México le llamamos nutrimentos. ¿Ustedes le dicen nutrientes? Nutrientes. Nutrientes, ok. Hay algo que seguramente las personas nos van a preguntar. ¿Qué vitamina, doctor Jorge? ¿Cuál es la que debe de ser imperdible? Ya dijimos que es personalizado, pero a mí me gustaría que pensaras en tres nutrimentos que tú crees primordiales. Estoy pensando en el magnesio, que interviene en 300 procesos diferentes en nuestro cuerpo. Estoy pensando en el fólico, que no debería de suplementarse como ácido fólico, sino como folato, 5-metiltetrahidrofolato, porque intervienen procesos genéticos muy importantes. A ver, cuéntanos, ya te di 2 ideas, piensa en otro, tercero, pero platícanos un poquitito más a profundidad de 3 nutrimentos que te vengan a la mente y digas, es que no los puedo soltar, son imperdibles, son básicos y son sumamente importantes para nuestra genética. Sí, creo que los que vos mencionaste están claramente muy posicionados y son importantes. Otro de los que para mí es clave, hay unos son minerales y vitaminas, pero en realidad son nutrientes también. Número 1, la vitamina C, que en algún momento tuvo un gran auge, después se debatió muchísimo el rol de la vitamina C, y hoy vuelve a tener un posicionamiento muy fuerte por muchos trabajos científicos, y para que la gente entienda es, cuando escucha antioxidantes o radicales libres, lo que significa es que la vitamina C tiene un gran poder antioxidante porque lo que hace es evitar el depósito de toxina de oxígeno, que esa toxina de oxígeno es cuando la célula deposita lo que se llaman radicales libres, y lo que hace la vitamina C como antioxidante es evitar ese depósito, y al evitar ese depósito lo que hace es disminuir la probabilidad de daño celular y daño del ADN, y a su vez eso también tiene un impacto antiinflamatorio, porque hoy está demostrado que la inflamación desajustada, o sea, el rol de vuelta del sistema inmunológico cada vez está teniendo una jerarquía en cualquier tipo de funcionamiento del cuerpo, en salud, pero también en prevención de enfermedades. Lo que se ha demostrado es que este poder antiinflamatorio también lo que evita es que cuando el sistema inmunológico está desajustado por daño de toxinas, por radicales libres, por ingesta de ciertos procesados, también hay un montón de alimentos que también eso, de aditivos. Bueno,
lo que está demostrado es que esa inflamación crónica que genera un desajuste es como si uno tuviera esa gota de agua que cae del techo y que en un momento dice, bueno, es una gota. Y después de una gran cantidad de tiempo esa gota empieza a perforar el pavimento, ¿no? de la constancia que tiene y la destrucción que tiene la acumulación. Bueno, ese paralelismo con la inflamación crónica desajustada hoy está demostrado que influye en enfermedades crónicas de las más prevalentes a nivel mundial, como enfermedad cardiovascular, como el cáncer, y como hay algo que hoy está tendiendo a tener un gran posicionamiento, que es el envejecimiento. Si uno trabaja para disminuir ese tipo de inflamación, está trabajando en la prevención de 3 de las causas más importantes en la prevalencia de cualquier ser humano. Totalmente. La vitamina C es un básico. Básico, básico, básico. Fíjate que aquí en Estados Unidos es muy dado a que las modas, entonces está el experto del colágeno, el experto sí, del me acuerdo. y el experto Sí. de, ¿no? Y entonces yo creo fervientemente que las modas vienen de este país, de Estados Unidos, y que por eso la Escuela de Nutripedagogía busca desmitificar todo esto, porque la ciencia viene en inglés. Y entonces las modas Sí, inician justamente en Estados Unidos sí. y son enviadas a todo el mundo años después. Y la dieta keto, que estaba hace 5 años fuertísimo aquí, ahorita apenas está fuertísimo en México. Y en Entonces, Argentina. y en Argentina. Entonces, bueno, y además ustedes que son carnívoros de hueso colorado, o sea, la paleo en Argentina tomó auge hace unos 12 años. Yo me acuerdo Sí, cuando viajé a Argentina. Pero bueno, sí. eh, ok, entonces vitamina C, ácido fólico y magnesio. ¿Por qué magnesio y por qué ácido fólico? ¿Por qué? Danos un breve resumen, ¿por qué esos dos? Bueno, porque vos lo explicaste muy bien, forma parte de digamos, el magnesio y el ácido fólico forman parte de múltiples, hasta 300 reacciones enzimáticas se han descrito, en el cual son procesos muy complejos. El magnesio, digamos, a veces una persona que tiene problemas musculares, o es potasio, que es otro de los elementos que te voy a comentar que para mí son claves, y el magnesio, y a veces el magnesio no es tan tenido en cuenta, pero el magnesio forma parte de la contracción muscular, no solamente si uno tiene que correr, del corazón y de un montón de procesos. Entonces, me parece que en ese sentido, digamos, está comprobado que el magnesio es una fuente trascendental para procesos moleculares, para el tema del mejor funcionamiento del ADN, del ARN, de las proteínas, de todo. Entonces, si vamos a lo más básico, es como agarrar y decir, le tengo que dar energía a este tipo de funcionamiento. Entonces, si uno tiene un buen funcionamiento de cosas básicas, el resto del aparato va a tender a andar mejor, ¿no? El otro es el potasio, Maribel. Me parece que el potasio en un momento también se posicionó con los calambres musculares para los deportes, pero por ejemplo la banana, que a veces uno lo ve como que se toma, se come para eso. Hoy el potasio, y vos lo sabés muy bien, trabajos científicos muy importantes, inclusive recomendaciones que uno debería comer 4 gramos mínimo de potasio día, porque eso no es solamente que está involucrado en el tema de no tener calambres y tener menores dolores, y no sé, no, el potasio, una dieta alta en potasio implica que está disminuyendo de una manera hasta un 20% el riesgo de mortalidad, o sea, porque trabaja en disminuir la presión arterial. Entonces, antes estaba como de moda decir hay que comer bajo en sodio, bajo en sal, pero hoy hay una segunda variante que hay que tener en cuenta. Hay que comer bajo en sodio porque es el que sube la presión arterial y eso es sal, pero hay que comer alto en potasio. Entonces no es solamente que con un factor de bajo es suficiente, sino que hay que potenciar el otro factor. Entonces el potasio es muy importante como un nutriente o un mineral trascendental para la vida del ser humano. Jorge, me viene a la mente que nuestro próximo libro tiene que ser juntos, pero de vitaminas. Dale. Acabo de ser Cuando quieras. idea. A mí me Hacemos un apasiona libro. el tema de vitaminas. Soy una apasionada de la bioquímica de las vitaminas, porque definitivamente a nivel de nutrición, yo en los estudios de genes que uso y que elaboro a mis pacientes, justo me siento a hacer ese mapa donde cuál es esa necesidad nutricional que tú estás teniendo y para potenciar obviamente tus genes. Por último, Jorge, ¿qué crees hacia dónde va, hacia dónde visualizas que va
el estudiar cada vez más nuestra genética, hasta dónde crees que pueda llegar todo esto y saber, hoy vimos el ejemplo del COVID, pero hasta dónde más tú lo visualizas. Mirá, yo siempre me gusta llevarlo al plano de lo cotidiano porque es lo que todos podemos entender de una manera muy sencilla y muy rápida. La complejidad y la información va a desarrollarse tanto y vamos a tener tantos datos, pero va a ser como un estudio totalmente estándar. ¿Qué significa eso? Y esto lo cuento en Nutrición y Genética, en el libro. Yo soy la tercera generación de médicos en la familia. Mi abuelo era médico de un hospital estatal y también tenía su práctica privada que se llama Hospital Rivadavia en la ciudad de Buenos Aires. Y en algún momento llegó alguien con una valijita y dijo, yo tengo este aparatito que se llama ecógrafo y voy a revisar a las personas con el ecógrafo para ver cómo está el abdomen, y seguramente en esa discusión a otros médicos le habrán dicho, pero ¿cómo vas a revisar con un aparato si yo tengo una gran sensibilidad en la revisación clínica, en la semiología, en toda esta técnica, que es muy importante hoy actualmente saber cómo revisar a una persona, pero hoy nadie discute que la ecografía es un método totalmente útil para un montón de indicaciones, sea gastrointestinales, de cirugía general, ginecológicas, digamos, la aplicación hoy es totalmente estándar. Después, en la época de mi padre, que es ginecólogo y que fue pionero en hacer histeroscopía, que es poner un endoscopio en el útero femenino, empezaba esa nueva movida de los endoscopios en la cavidad uterina, en la rodilla para los traumatólogos, o en el abdomen para los cirujanos, o en el tórax, y había muchos médicos que decían, pero ¿cómo vas a operar a alguien si yo tengo una gran sensibilidad en mis guantes y una técnica? Y hoy nadie discute que la laparoscopía, la endoscopía ginecológica, gastrointestinal o de cirugía general ha tenido un avance y ha demostrado inclusive disminuir la mortalidad, disminuir las complicaciones quirúrgicas, inclusive que las personas después de una cirugía tengan una recuperación mucho más rápida. Bueno, lo llevo al paralelismo de lo que hacemos nosotros, Maribel. Nosotros hoy estamos en una etapa primaria en la cual también sabemos que hay muchos colegas que no comparten y critican, pero claramente lo que hacemos nosotros va a formar parte en unos años, y no tantos años, en tener una información estándar para tener muchísimo más datos, para tener un mejor manejo, para generar una prevención, que va a ser hoy lo que hacemos nosotros, la prevención genética, pero una población muchísimo más abarcativa. Yo considero que hoy estamos haciendo medicina o nutrición de precisión a un nivel muy personalizado, pero la visión que tengo yo es que con la información que cada vez va a haber profundizado en temas de orígenes étnicos y cada vez muchísimo más acotado, ese tipo de categorías de personas nos va a permitir cada vez más generar impacto en lo que se llama hoy ya la salud pública de precisión, en el cual recomendaciones van a ir muy focalizadas a diferentes personas de cómo comer, de cómo hacer estudios de imágenes o ir al médico en diferentes tipos de recomendaciones para la población general. Y el otro día di una charla en una universidad, que es la Universidad del Salvador en Argentina, sobre la medicina de precisión y la salud pública de precisión, y yo ya les dije que hoy con el tema del COVID que estábamos hablando antes, ya empiezan a haber datos del genoma humano, que no todo el mundo tiene que tener su genoma analizado, pero datos del genoma humano a una gran escala de los trabajos científicos ya nos permiten tomar datos para generar políticas sanitarias. Ejemplo, las personas que tienen grupo A, de acuerdo al trabajo científico publicado en New England Journal of Medicine, estarían en un mayor riesgo de infección. Y entonces, ¿por qué esas personas, que hay trabajos científicos que están demostrando eso, no van a ser prioritarias en la vacuna, como personas que tienen diabetes o personas que tienen problemas en el pulmón? Y ese es el debate que se viene ahora. Y te lo pongo en este plano de lo cotidiano de una persona en el consultorio a lo masivo de cómo yo veo que esto va a tener un impacto. Y sabes, que véanlo como que es prevención, pero también tratamiento, porque Así es. la genética es así. Empezábamos la plática, ¿se lo vas a hacer a tu hijo? Bueno, prevención, porque tengo exactamente mi manual, pero cuando ya tengo la enfermedad, entonces puede dirigir mi tratamiento para saber qué medicamento, si estoy en una quimioterapia, si ese medicamento va a ser el que me va a salvar. O sea, hoy podemos saber tanto de nosotros y por qué no decir
en ello. Platícanos rápidamente de tu libro, Nutrición y Genética. ¿Dónde lo podemos encontrar? Yo la verdad me metí a buscarlo, En Amazon. lo intenté comprar y me En lo Amazon. resultó, pero les paso que en pesos mexicanos está sumamente económico en la versión online, 229 pesos mexicanos, que son $10 aproximadamente tu nuevo libro. ¿En qué aspectos abarcas en ese libro? Bueno, lo que hago en el libro es contar un poco qué alimentos, digo yo, del supermercado, de la verdulería que uno puede conseguir en el barrio, aplicarlos para tener decisiones de la salud personal. Hablo mucho sobre el tema del test de la saliva, que es lo que nosotros trabajamos. Hablo sobre algunos alimentos que a algunas personas no les caen bien, como la intolerancia a la lactosa, o la sal, la hipersensibilidad a la sal, o el tema de la celiaquía. Y trato de explicar los mecanismos por los cuales eso es importante conocerlo. Y nutrición y genética, la verdad que para mí yo se lo dije a Planeta, la editorial, que iba a ser el mejor libro que hicimos. La verdad que llegó a número 1 en la Argentina, se sigue vendiendo muchísimo. Se vende en Europa, en Amazon, en Estados Unidos también se vende en Amazon. No sé si por ahí en Amazon en México no está disponible, pero lo que digo yo es, me pone contento porque algo que uno por ahí practica o hace, tuvo como la conjunción de la simultaneidad con la pandemia para que la gente pudiera empezar a valorar su propia salud y lo que come. Y eso es también un poco, que vos sabés bien, lo hago en Instagram, es como contarle a la gente cosas que están en el libro, como por ejemplo el tema de las etiquetas, que es algo que sale del libro, es analizar los productos del supermercado, en alimentos procesados o en bebidas que contienen aditivos o edulcorantes, pero para darle una información a cada uno y que después tome una decisión, ¿no? Y eso me parece que es algo de lo que tiene un gran éxito en el Instagram o en Argentina, o me escribe gente de otros lugares, pero porque valoran que uno se toma el tiempo para poder, desde nuestro lugar de la comunicación, como vos también haces los videos y las explicaciones y las publicaciones, es tratar de parte de un servicio que uno hace, ¿no? Es como que decir, bueno, tengo esta plataforma donde hay mucha gente que está esperando que uno va a comunicar para que eso lo pueda aplicar a su vida cotidiana. Y para mí, la mayor satisfacción, Maribel, son los mensajes que recibo de manera pública o privada, que me dicen, Doc, le agradezco muchísimo, alguna gente me tutea, como decimos en Argentina, y otra no. A mí me gusta más que me tuteen, pero digo, cuando te dicen, Doc, le agradezco muchísimo porque con los videos y con el libro y con lo que lo escuché en la tele o en la radio, hoy empecé a cambiar mi forma de comer y me siento mejor. Y eso vos sabés bien, Maribel, que él no tiene ningún tipo de valor económico, tiene un gran valor para nosotros, para nuestro equipo, que cuando la gente transmite eso, es como que, bueno, nos da una mayor responsabilidad a trabajar más, a generar más, a poder ayudar más y a contener más, que son todas características que nosotros que trabajamos en la salud lo tenemos que hacer todos los días de una manera constante, porque la gente realmente está esperando eso de nosotros. Qué hermoso. Y Superman decía en su película, un gran poder viene acompañado de una gran responsabilidad. Y es justamente Sí. lo que tú y yo tenemos. Te agradezco muchísimo, Jorge. Gracias por formar parte de nuestra escuela. Te queremos mucho, te agradecemos. Yo también. Estamos muy comprometidos con educar, con quitar muchos mitos, y de eso se trata la escuela. Gracias porque para nosotros eres una admiración, y todo lo que has logrado, latino, en español, en un idioma que parecería que es muy fácil, pero no, por nuestra cultura, porque es más difícil, venimos de muchos mitos, de muchas cosas arraigadas, nuestra cultura es así. Entonces, te admiramos, te agradecemos y nos vemos hasta la próxima. Sigan a Jorge Dotto en sus redes sociales y compren su libro de nutrición y genética, y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Maribel, la admiración y el respeto y la parte humana es mutua también de mi lado. La verdad que nos conocimos hace un tiempo y valoro muchísimo este espacio que estamos generando y que estamos construyendo juntos. Y te agradezco enormemente que sea parte de este ciclo tan prestigioso
y sabés que contás conmigo y seguiremos trabajando en conjunto y en equipo, porque hay algo que vos decís muy claro, nosotros nos formamos en los Estados Unidos y en Europa, generalmente la medicina, la nutrición, las publicaciones están en inglés, pero nosotros que tenemos la posibilidad de entender y de comunicar, cumplimos un rol de responsabilidad, como vos bien lo dijiste, en tratar de acercarle algo tan complejo en otro idioma a la mayor cantidad de gente que habla español, que cada vez sigue siendo más en el mundo y que por suerte el español es una lengua que cada vez se está jerarquizando y valorando más. Entonces nosotros hacemos eso, llevarle a la gente que habla igual que nosotros, que tiene las mismas costumbres o similares a nosotros, tratar de motivarlos, estimularlos y contarles que hay maneras diferentes de vivir la vida de una manera más saludable, no solamente para vos, sino para tu familia, para tus amigos y para tu comunidad, independientemente en el lugar que vivas, porque hoy la tecnología nos permite una cercanía totalmente, de una manera, hasta te diría, de ciencia ficción, Sí. que es algo que hay que celebrar, porque la tecnología bien utilizada permite este poder de comunicación y de impacto en las sociedades en el mundo. Pues gracias por habernos aceptado en tu casa. Bienvenido también a la nuestra, en la sala de nuestra casa. Y acuérdense, cuando coman, ¿qué gen quiero activar y cuál desactivar? Piénsalo siempre. Este fue el tercer episodio de Con Peras y Manzanas. Yo soy la nutrióloga y maestra de nutrición Maribel Yáñez. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye bye.